Hola familia en Cristo, qué gusto saludarlos. Muy buenos días esta mañana de domingo. Y bueno, pues por aquí compartiéndoles el mensaje que nos toca el día de hoy. Fíjense que hace unos días platicaba con mi yerno, con Ernesto, que por cierto estamos aquí en Charlotte. Y pues salió este viaje, no lo teníamos contemplado, así se dieron las cosas. Las cosas las movió Dios para que estuviéramos por aquí, pues con ellos a pasar estos días. Y platicaba yo con él hace unos días y me compartía de un estudio, más bien de un librito, de un pastor de República Dominicana que es amigo de ellos de lejos, pero que de alguna manera lo conocen, que tiene un trabajito, un librito que se llama un libro, pero es pequeño, que se llama Siervos para su gloria. Es decir, está hablando del creyente que pues no hay opción para un creyente quedarse únicamente sin hacer un servicio. Es decir, no hay opción. El hecho de haber recibido a Jesucristo, el hecho de hacerlo tu Señor, tu Salvador, pues sí, eso ya implica la seguridad de tu salvación, implica una decisión en tu vida. Decidiste entregarle tu vida, pero no es suficiente. Es decir, si Dios nos sigue teniendo aquí, es para servirle, y para servirle, hacer un servicio para su gloria. De tal manera que este libro se llama Siervos para su gloria. Y estábamos compartiendo que en sí la persona no solamente ¿sí? tiene que servir, sino que se tiene que preparar para servir. Es decir, no puedes hacer sin antes ser. O en otras palabras, no puedes ser sin antes de hacer. O más bien, tienes que ser antes de hacer. Es decir, tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para efectos de poder hacer. Porque si no estás listo, si no estás preparado, difícilmente vas a poder cumplir con tu misión. Quiero leerte lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Lo que sí te quiero decir antes de la lectura y antes de orar, te quiero decir que si no estás tú listo, ¿sí? Si no estás preparado para dirigir tu propia vida, tu propio mundo, difícilmente vas a poder dirigir el mundo de otros. Es decir, difícilmente vas a poder dirigir el mundo de otros si tú no tienes un control, si tú no puedes dirigir tu vida. Vamos a leer Primera de Corintios 3, capítulos del 1 al 3. Pero antes de la lectura, antes de leer, quiero por favor que si me permiten y me acompañan a orar. Vamos a orar. Bendito Padre, eres grande, Señor. Eres misericordioso y por eso, Señor, mereces toda la honra. Por eso, Señor, queremos servirte. Por eso, Señor, queremos ser siervos tuyos. Porque para ti, Señor, va a ser toda la gloria de lo que hagamos antes de llegar ante tu presencia, antes de llegar a estar contigo, es porque tú nos tienes aquí para servirte. Bendícenos esta mañana, cuídanos durante esta plática y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer entonces Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí lo detengo. ¿Por qué leche y no sólido? Bueno, la palabra ahorita nos acaba de decir, porque todavía estamos dominados o todavía no tenemos un control sobre nuestra antigua naturaleza. Todavía esa antigua naturaleza, esa vieja naturaleza, sigue teniendo efectos sobre nosotros. Y dice, todavía hay contiendas entre unos y otros, hay celos, ¿sí? No estamos preparados, todavía juzgamos, todavía criticamos, incluso no estamos todavía dispuestos para perdonar. Por eso dice la palabra, lo primero que es, tienes que crecer, tienes que alimentarte para poder entonces ahora sí recibir alimento sólido. No podemos recibir alimento sólido porque todavía somos unos niños en Cristo. ¿Por qué entonces también todavía no tenemos alimentos sólidos? Porque venimos a Jesucristo, porque venimos a Dios todavía cargando una vida del mundo, una vida con una dosis muy grande del mundo. Cada uno de nosotros, dependiendo lo que nos tocó vivir, pero venimos cargando con una dosis del mundo fuerte. ¿Cómo saber si estoy preparado yo para en qué momento debo de dejar o en qué momento ya estoy preparado para tomar un alimento sólido y no seguir alimentándolos con leche como bebés espirituales? Pues yo te quisiera decir, vamos haciendo una autoevaluación. Vamos a evaluarnos. Y para esa autoevaluación, yo te quisiera decir, vamos viendo varias partes que de alguna manera, algunas cuestiones que de alguna manera venimos cargando nosotros del mundo, de eso que nos tocó vivir y que además nuestra antigua naturaleza todavía sigue permitiendo. ¿Qué haría? ¿Qué sería lo primero? Pues yo te quiero decir, primeramente, vamos viendo cómo está tu lenguaje. ¿Qué cosas hablas y con quién las hablas? Yo te voy a platicar, a mí fue una de las cosas que me costó un poco de trabajo, que tuve que trabajar bastante, por decirlo, cuando yo recibí a Jesucristo. Yo tenía un vocabulario, pues no muy decente. Si bien es cierto, no utilizaba yo un vocabulario sucio, no utilizaba un vocabulario albures y ese tipo de cosas, nunca han ido conmigo. Nunca tampoco le faltaba el respeto a una persona, pero sí utilizaba un vocabulario bastante vulgar, vamos a decirlo así, bastante corriente. Entonces yo tuve que dejar y decirle a Dios, oye Dios, quiero por favor que me ayudes en esta área. Yo no quiero seguir utilizando este vocabulario. Entonces, tienes que autoevaluarte qué es lo que tú dices y con quién estás compartiendo, con quién estás platicando. También hay conversaciones que no puedes llevar tú. Y hay grupos y hay personas con las que no te puedes seguir llevando. ¿Por qué? Porque la manera como ellos se expresan, las ideas que ellos tienen, van contrarios a las ideas de Dios, van contrario a la palabra de Dios, van en contra, ¿sí?, de esa decisión que tú acabas de tomar, va en contra de una vida en Cristo. Entonces lo primero es, evalúate de acuerdo a tu lenguaje, cómo estás hablando y si todavía no tienes victoria sobre esta área.
También te quiero decir que te evalúes conforme a tu conducta. Es decir, si estás en tu forma de vivir, ¿sí? Estás actuando como un hijo de Dios en tu conducta. Ve lo que te digo. ¿Cómo me estoy conduciendo? ¿Cómo me estoy conduciendo en mi vida? ¿Qué es lo que realmente me está moviendo o qué es lo que yo quiero en este momento hacer? Hace unos días platicaba yo con uno de ustedes, con alguien de ustedes, y compartíamos una cuestión de bienes materiales. Oye, porque fíjate que aquí tuve una mala experiencia, al fin y al cabo creo que tenía yo una expectativa de que iba a suceder un negocio, iba a tener una mejor, pues iba a haber algo más de un beneficio material, más allá de lo que realmente recibí. Creo que en este sentido pues me vieron, realmente se aprovecharon de mí. Yo le decía, pues es probable, es posible, pero al final del día tu testimonio ya no tiene que ser en el sentido de no te vas a pelear por una cuestión material, porque nuestros ojos, nuestras cosas ya no son materiales. Nosotros al final del día sabemos que estas cuestiones materiales se van a quedar aquí, se van a quedar aquí. Al fin y al cabo, lo que tú tienes es porque Dios te lo da. Entonces tú tienes que partir de ahí. Si tú tienes algo es porque Dios te lo quiso dar. Y si no lo tienes es porque Dios no quiso que lo tuvieras. Ya las cosas no ocurren por casualidad. Así que si no heredaste lo que tú pensabas, lo que tú considerabas que te iba a tocar, si a lo mejor alguien de tus parientes no te dieron lo que te correspondía, si tuviste un mal negocio y las cosas no salieron como tú creías, o si simplemente alguien se aprovechó de ti y no te dio esa utilidad o esa ganancia que tú tenías, pues acuérdate de una cosa, tú no estás viviendo para las cosas del mundo, tú vas a vivir ya para servir a Dios. Por eso lo que estamos ahorita diciendo, los siervos de Dios para su gloria, para su gloria. Entonces, si tú estás pensando en que no fue el negocio que tú querías, que no fue la herencia que tú esperabas, que no fue lo que tú estabas estimando que ibas a ganar, que alguien se aprovechó de ti, pues es que tú lo debes de entender que las cosas así las quiso Dios. ¿Y por qué? Porque así lo quiso Dios. Oye, Pancho, alguien me dijo, pero, ¿por qué? Te repito, porque así lo quiso Dios. Tú no puedes saber qué era lo que iba a ocurrir si tú, en lugar de recibir una herencia escasa o pequeña, hubieras recibido una gran herencia. No sé qué hubiera pasado contigo, no sé qué hubiera sucedido contigo. El único que sabe qué es lo que podía haber pasado era Dios. Por eso no permitió, porque Él quiere que tú seas un siervo para su gloria. Entonces, analiza tu vida en ese sentido. ¿Qué es lo que es prioritario en tu vida? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? También, ¿cómo estás en tu amor? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente sientes y te mueve para compartir la palabra de Dios? Ve lo que te digo. ¿Cómo está realmente esa relación con Dios y contigo, tú con Dios, para que tú puedas en un momento manifestar ese amor que Dios tuvo por nosotros? Para manifestar ese amor que Dios tuvo por nosotros. No es fácil. No es fácil, porque la vida que tú te vas a encontrar, que el servicio para Dios o el servicio a Dios, ¿sí? Cuando Dios te pone en una misión, en un trabajo, o Dios te da un propósito, vas a encontrar que te van a traicionar.
Vas a encontrar que vas a ser traicionado, te vas a encontrar que hay momentos en que que vas a ser juzgado, hay momentos en que vas a ser criticado, hay situaciones en que te van a poner que te vas a ver en una situación complicada. Y tú vas a tener que entender que eso, lo que estás viviendo, lo estás viviendo por amor a Dios. Lo estás viviendo porque ese es donde Dios te tiene. Y porque ese es el resultado de vivir para Dios, de ser un siervo de Dios. El mundo te va a rechazar, por supuesto, la gente a lo mejor te va a criticar. En algún momento vas a salir, como se dice, raspado. Pero gracias a Dios por eso, porque al final tú lo estás haciendo para la gloria de Dios y no para tu gloria ni para la gloria de los hombres. Pero para eso tienes que estar preparado, ¿eh? Decía la palabra ahorita, celos, contiendas. Si tú tienes celos, si tú tienes contiendas, si tú no has sabido perdonar, a la primera provocación que tú tengas, vas a contestar y vas a salir, ¿sí? Y vas a perder tu testimonio. Muchas de las iglesias que tú y yo conocemos, o de los grupos, eso fue lo que pasó. La persona quiso hacer antes de ser. Las personas quisieron ser, ¿sí? Quisieron discipular sin haber pasado por ese momento de purificación. Dios dice, tenemos que ser santos. Entonces no pasaron por ese proceso de santidad. Dieron el brinco y quisieron hacer antes de ser. Quisieron discipular antes de haber sido discipulados. Quisieron compartir la palabra sin antes haberse preparado. Quisieron hacer el trabajo de Dios sin estar preparados para eso. Y entonces las cosas no resultaron como debe de ser. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. También autoevalúate en la cuestión de tu fe. ¿Qué es lo que realmente crees? ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Dónde está tu fe? Oye, yo por fe fui salvo. Sí, sí, es cierto. Tú por fe le entregaste tu vida a Jesucristo. Y por fe, ¿sí? Dios te rescató de donde estabas y ya, por esa fe, tú ya eres hijo de Dios y vas a tener un día en su presencia. Pero eso no quiere decir que tengas una fe al 100. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo puedo estar aprendiendo de memoria versículos de la Biblia, todos los que tú quieras. Los puedo yo aprender de memoria, pero no los estoy poniendo en práctica, no estoy creyendo en ellos. Mi nieta estudia en casa. Mariana, mi hija, le da estudio en casa. Y hoy en la mañana estaba yo viendo cómo la enseñan. Y la enseñan a través de cancioncitas. Y a través de canciones ella va tomando unos conocimientos que ella ahorita nada más los memoriza. No los entiende, no sabe lo que está sucediendo. Te platico. De repente yo le pregunté, oye Isabela, ¿y tú dónde vives? En la Tierra, abuelo. ¿Y la Tierra? La Tierra gira alrededor del Sol. Ándale, ¿sí? Entonces somos parte del sistema solar. Sí. ¿Sabes que ella no entiende lo que está pasando? Ella lo aprende de memoria. Y como vive en la Tierra, me dice, ¿cuántos tipos de nubes crees que hay, abuelo? No sé. Y me los empieza a platicar. Una nube de este tipo, una nube de aquellas, estas sí son de lluvia. Y me da toda que yo ya ni me acordaba de eso. Cuando una vez lo estudié, yo no me acordaba. Y abuelo, ¿y sabes cuántos mares hay en Europa? No sé. Y te dice los mares. Y ve Sudamérica y empieza Venezuela, Colombia, y te da todo el estado. No entiende lo que está sucediendo. ¿Me explico? Te dice cuántos tipos de bosques hay. No entiende, te dice que es un desierto, pero ella no entiende. Ella es información que está recibiendo para un día ponerla en práctica cuando ella crezca y cuando ella madure lo suficiente, va a recibir o va a tomar esa información que ya tiene, que se sabe de memoria, para ponerla en práctica. Por eso cuando te digo yo, ¿cómo está tu fe? Te quiero decir eso. Una cosa es que tú
tengas de memoria algunos versículos. Una cosa es que tú, ¿sí?, puedas llevar a cabo ciertas actividades y otra cosa es que tú lo creas en tu corazón. Alguna vez yo escuché un testimonio de un joven que decía, yo compartía, porque mi papá era un predicador, yo conocía la palabra de Dios perfecto. Yo podía llevar a una persona a Jesucristo, decía. Yo conocía la manera, el lenguaje. Yo conocía la manera de llevar a una persona a Jesucristo. Pero yo no era salvo. Por eso entonces te quiero decir, no quiero decir que sea tu caso. Tu caso ya le entregaste tu vida a Jesucristo. Tú ya eres salvo. Pero tú, tu fe, ¿dónde está? Muchas veces nosotros estamos actuando por compromiso, estamos actuando porque así es el lenguaje que me piden, porque así estamos, porque así hablan los demás, sin estar yo, ¿sí? Sin estar yo realmente teniendo fe, creyendo lo que estoy compartiendo. No como mi nieta. Mi nieta te dice cuántos tipos de bosques hay y no sabe ni de qué me está hablando. No sabe, no entiende, lo sabe de memoria. Y así te habla de muchas cosas. Te habla de los violines y te habla, de los instrumentos de una orquesta y no los conoce todos. Y te habla de compositores y no sabe quiénes son ellos. Simplemente son cosas que ella está aprendiendo para un día estar preparada, para cuando madure y pueda llevar esos conocimientos a la práctica. Déjame decirte, vamos a leer Romanos, capítulo 12, versículo 3. Acompañen, vamos orando, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de su fe, de la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Con cordura. Ya me voy a evaluar. Yo ya que estoy viendo, ¿sí?, para evaluarme, estoy viendo cómo es mi conducta, cómo es mi amor, cómo es mi fe. Y para eso entonces, ¿sí?, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya me evalué. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, pues lo primero que dice, lo primero que tienes que hacer para estar preparado, ¿sí?, para ir trabajando y para hacer antes de hacer, es para el siervo de Dios, el nacer de nuevo y permanecer sin crecer no es una opción. Para eso necesitamos, ¿sí?, primeramente, una comunión con otros creyentes. Hoy pues estamos aquí teniendo una comunión desde lejos, a distancia, y así las circunstancias nos han llevado a hacer esto. Que no es lo ideal, posiblemente estoy de acuerdo, no es lo ideal, pero como quiera que sea, estamos congregados a la distancia, pero estamos congregados. El domingo pasado escuchábamos un testimonio y de alguna manera todos los que escuchamos ese testimonio nos hermanamos con la persona que lo estaba compartiendo. Hicimos nuestro todas esas experiencias que él pasó y también hicimos nuestras, apropiamos todo eso que él vivió en su momento. Y recuerdo que él en su testimonio, cuando llega una prueba difícil de salud en su familia, en su vida, reúne a su familia y ¿qué les dijo? Chicos, familia, esto sucedió, pero les voy a pedir un favor. No se enojen con Dios. No se enojen con Dios. Dios no tiene la culpa de lo que está pasando. Es simplemente algo que está ocurriendo. Cuando tú y yo escuchamos ese mensaje,
esa experiencia, ese testimonio, inmediatamente lo tomamos y lo hicimos nuestro. Y dijimos, oye, qué padre, qué bonita actitud y qué bueno que pasó eso, qué bueno que escuchaste esto. Eso te deja una enseñanza y te hermanas con la persona que lo está compartiendo. Allá en la distancia, a lo lejos, él en su casa y a lo mejor tú en la tuya, escuchando ese testimonio, pero de alguna manera te hiciste parte de él y sentimos y tomamos cada uno de esos sentimientos que él nos estaba platicando. Bueno, estamos congregados. Si no físicamente en un lugar, estamos congregados porque somos parte de este grupo. Así que lo primero que tenemos que hacer entonces, ya me evalué, entonces me voy a congregar, voy a buscar la amistad, la comunión con otros creyentes. Porque si yo estoy solo, que esa es otra parte, no es bueno que tú estés solo, porque la persona que está sola, ¿sí?, no se puede defender, ¿sí?, no se va a defender de los ataques del mundo. Se va a enfriar, se va a secar, se va a quedar sola. Si tú estás en congregación, si tú estás reunido con otros creyentes, entre cada uno de nosotros nos vamos a ayudar, nos vamos a alentar, de alguna manera, también vamos a estar orando por ti y te vamos a estar apoyando en cada situación que tú estés viviendo, como tú vas a apoyar a otras personas, ¿sí? Entonces dice primero, ya me evalué, ya sé qué es lo que tengo que cambiar, cómo tengo que cambiar mi lenguaje, cómo tengo que cambiar mi fe, cómo tengo que cambiar todo esto. Ahora tengo que congregarme, reunirme con otras personas para no estar solo. Ya una vez que yo hago todo esto, entonces, ¿qué es lo que servir implica? ¿Qué es lo que Dios habla de servir? ¿O qué es lo que tengo que entender por servir? Un siervo de Dios, primeramente, tiene que vivir u organizar su mundo, su vida. Yo te decía hace ratito, no puedes dirigir, si tú no sabes dirigir tu mundo, si tú no sabes dirigir tu vida, menos vas a poder dirigir la vida o el mundo de otros. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues tienes que organizar tu mundo interior. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios 5, creo que con esto nos va a dar cómo tenemos que organizar nuestro mundo, nuestra vida. Efesios 5, 15 a 17. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Regreso al 15. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andáis? ¿Sí? Lo primero entonces que tengo que hacer es, ¿qué es lo que piensas y qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que piensas y qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que deseas? Y te lo vuelvo a preguntar, ¿qué piensas? ¿Sí? ¿Realmente tú quieres servir? ¿Quieres servir? ¿Estás dispuesto a recibir esto que yo te comentaba? En algún momento, pues un rechazo, en algún momento crítica, ¿sí? ¿Qué piensas de esto? ¿Y qué es lo que deseas? Yo lo deseo porque quiero dar la gloria a Dios o porque lo deseo con mí o para mi beneficio. Porque lo que tú deseas, déjame decirte, eso es lo que vas a hacer. En otras palabras, eso es lo que vas a llegar a hacer. ¿Qué deseo? Lo que yo deseo, eso es lo que vas a hacer. Por eso entonces, considera primero,
qué es lo que quiero hacer, qué es lo que yo deseo, porque eso me va a llevar a hacer. A lo mejor te lo digo más rápido y más fácil. Una decisión que tomes ahorita, ¿sí?, te va a impactar posiblemente, ¿sí?, toda tu vida. Una decisión que tomes ahorita te va a impactar y va a ser diferente y te va a llevar a lo mejor a consecuencias por toda tu vida o por los próximos 6 meses o por un próximo año, o pues simplemente eso que tú decidiste hoy, eso es lo que va a manejar y lo que va a llevar tu vida. Entonces, una decisión para bien o para mal que tomemos el día de hoy puede determinar quiénes seremos dentro de un año. ¿Sí? Decía Proverbios decía, hay tiempo señalado para todos y hay un tiempo para cada suceso bajo el sol, bajo el cielo. ¿Sí? Y Dios ha hecho todo lo apropiado en su tiempo. Hay un momento para todo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Hay un momento para todo. ¿Cómo arreglar tu vida? Pues hay varias áreas que tienes que arreglar. Fíjate que cuando yo escucho problemas o cuando alguien viene y me comparte de ustedes algo, me doy cuenta que los problemas se suscitan por varios motivos. Y uno de ellos, el principal, o de uno de los motivos principales, es por la parte económica. No supimos organizar nuestra vida en la parte económica. ¿Sí? Y me decían, oye, ¿cómo entonces tengo que organizarme? Bueno, yo le decía a alguien hace unos días, y yo lo he compartido con ustedes varias veces y en varios estudios, lo primero que tienes que hacer es organiza tu vida con un presupuesto. Un presupuesto quiere decir aprender a gastar lo que Dios te da. Aprender a gastar lo que Dios te da. Cuando tú haces un presupuesto, ¿sí?, vas a poder entonces entender que tú tienes un ingreso. Yo normalmente quiero platicarles mi presupuesto, lo hacemos Lourdes y yo, lo hacemos de manera anual, A ver, ¿cuáles van a ser nuestros ingresos en el año? Si tú tienes manera de poder, sí, establecer o poder definir cuáles son tus ingresos en ese año, ya sea porque recibas un sueldo, ya sea porque recibas rentas, ya sea porque recibas una pensión, lo que tú recibas, pero que sea ahí, que va a ser seguro, pues entonces yo ya puedo tener un ingreso por ese año. Y entonces yo ya sé cuánto voy a vivir, cuánto voy a tener el año. Y ahora empiezo, ¿y cuáles van a ser mis egresos? Y empiezo a tratar de ajustar ese ingreso contra mis egresos mes a mes. Y de ahí no me salgo. Oye, tienes que ser muy disciplinado. Sí, tienes que ser disciplinado. Y a ratos tendrás que decidir que pues a lo mejor no vas a comprar algo que no necesitas. Oye, pero me quiero dar un gusto. Sí, pero si te sale de tu presupuesto, tienes que decir, no, esto no. ¿Por qué? Porque si tú vives fuera de tu presupuesto, estás viviendo más allá de lo que Dios te está dando. Ya te dije, un presupuesto es saber, ¿sí?, administrar, gastar lo que Dios te da. Entonces, si tú te sales de ese presupuesto, simple y sencillamente te estás saliendo de lo que Dios te está dando. Estás yéndote más allá. Y entonces, ¿qué sucede? Pues empiezas a tomar compromisos, ¿sí?, que no vas a poder cubrir. Ya sea lo pides a una tarjeta, ya sea lo sacas en un banco, ya sea lo pides prestado, ya sea lo que sea. Pero al final del día es algo que no vas a poder cubrir. Entonces, ¿qué es lo primero que el creyente debe de hacer? Es, si quiero, ¿sí?, cuidar y voy a guiar y voy a cuidar la vida de otros, tengo que cuidar mi vida primero. ¿Y cómo la voy a cuidar? Teniendo, en ese sentido, evitando tener un problema económico. Vamos a tener problemas familiares, vas a tener problemas matrimoniales, vas a tener problemas con los hijos, vas a tener problemas, ¿sí?, en muchas áreas
y de mucho tipo. ¿Sí? Por eso es que entonces tienes que cuidar y analizar tu vida. Los problemas económicos se resuelven haciendo un buen presupuesto. Y eso te va a quitar muchos problemas familiares, ¿eh? Te va a quitar problemas también no solo con aquellos con el mundo, sino también te vas a algunos problemas familiares. La segunda, creo que también es muy importante saber delegar. Saber delegar. Muchas veces no delegamos porque sentimos que lo que yo estoy haciendo solamente lo sé hacer yo. Y el único que lo puede hacer bien soy yo. Entonces no queremos delegar. Hay por ahí un momento en la palabra de Dios que Jetro, el suegro de Moisés, lo fue a visitar y se dio cuenta que este gran líder, ¿sí? A este gran líder de Dios le hacía falta delegar. No sabía delegar. Acompáñenme, vamos a ver la recomendación que Jetro le hace a Moisés. Esto lo vamos a encontrar en Éxodo. Si me gustaría, si pueden abrir su Biblia conmigo, Éxodo 18, Éxodo capítulo 18, versículos del 13 al 22. Estamos hablando Jetro, es el suegro de Moisés. Éxodo 18, versículos, dijimos 13 al 22. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete los asuntos de Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde debes de andar y lo que has de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Vean lo que le dice: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10, para que ellos, sí, te ayuden y que te traigan a ti únicamente los problemas graves, aquellos problemas que rebasan de alguna manera sus conocimientos o sus facultades, o por qué no, su jerarquía. Esos son los asuntos que tú vas a ver, pero no veas todos porque no vas a poder. Eso te digo también cuando tú quieras servir o cuando vayas a hacer, cuando tú vayas a servir. ¿Sí? Vas a tener que entender que a veces no todo se puede. Hay momentos en que tienes que delegar.
hay momentos en que tendrás que cuidar o vivir, solicitar la ayuda de alguien. Por eso entonces tú también, en el momento en que tú ya estés preparado para hacer, busca también dentro de ese grupo con los que con los que te vas a congregar, busca esa ayuda para el día de mañana, para que entonces cada quien o haya personas que te puedan ayudar y no lleves toda la carga. Tomo el ejemplo, ayer me decía, oye, la verdad, hace un ratito estábamos hablando que mañana Ernesto va a ir a su iglesia a repartir de alguna manera alimentos para unas personas que llegan cada semana a su iglesia a pedir, que son personas que no tienen recursos, que pues viven en la calle, entonces van a pedir y la iglesia les da. ¿Por qué? Porque de alguna manera también están trabajando con ellos, están trabajando con esas gentes que tampoco tienen recursos, pues les ayudan para que ellos puedan tener su mantenimiento. Y la iglesia les da, pero tú tienes que ir pero la iglesia pone los bienes, pone las cosas, pero tú tienes que hacer el trabajo. ¿Qué dice el pastor? Yo no voy a estar ahí, yo no puedo estar ahí, esa parte a mí no me toca. Así que la iglesia te da para que tú vayas y compres, y hay un grupo que va y compra a la iglesia, va a la tienda y compra cereales, y compra frijoles, y compra alimentos, y compra desde toallas sanitarias para las señoras, y compra pañales, y compra una bola de cosas, ¿sí? Que es lo que requiere toda esta gente. Pero el pastor eso ya lo delegó. Él ya ni siquiera se mete, ya no sé ni cuánto te di, ni qué compraste, ni quién vino, ni a quién le diste. Y así hay muchas cosas que en ese momento él está delegando. Y delega el cuidado de los niños, y delega pues el momento de que hay que compartirle la palabra a niños. O sea, él no está para eso, él delega. Entonces, eso fue lo que le dijo Yetro a Moisés: tienes que delegar, tienes que compartir, tienes que saber tú también en qué momento tienes que delegar cuando ya no vas a poder. Para eso, tienes que considerar tus prioridades. ¿Cuál es tu prioridad principal? Si el 20%, ve lo que te voy a decir, si el 20% de tus decisiones, la prioridad es Dios y tu familia, el 20%, el 80% de tus demás decisiones, ¿sí?, se van a ver influenciadas por ese 20%. ¿Qué te quiero? ¿Qué digo? Si tu prioridad es Dios y tu familia, vas a pensar primero, antes de tomar una decisión, en Dios y en tu familia. Así que entonces vas a poder considerar todas estas cuestiones para evitarte estos problemas. Los problemas, el 80%, 90% de nuestros problemas se derivan de eso, de que no supimos darle una prioridad a nuestras decisiones. No supimos darle una prioridad. Compré un automóvil que no necesitaba. Hice un gasto que no requería. ¿Sí? Hice caso al consejo de un amigo. No consulté a Dios antes de hacer o antes de tomar una decisión. Si tú tomas el 20% de tus decisiones con base al cuidado, con base a hacer la voluntad de Dios, con base a cuidar a tu familia, el otro 80% van a ser decisiones sabias y te vas a quitar todos esos problemas que pueden llegar. Entonces, ese 80% vas a vivir entonces evitando conflictos personales, matrimoniales, con los hijos, éticos o morales, de salud, ¿sí?, como resultado de que estás viviendo y visualizando una vida, ¿sí?, que no está condicionada
a este mundo. Yo te dije hace un rato, venimos con una dosis cargada del mundo, con una gran dosis, con una cantidad de situaciones que tomamos del mundo y que hicimos nuestras. Yo te platico, a mí cuando yo tomo mi decisión y recibo a Jesucristo, pues lo primero que tuve que hacer yo en mi casa fue, ¿qué es lo que voy a permitir que ingrese? ¿Qué tipo de influencia va a llegar a mi casa? ¿Y qué hacía? Pues yo veía mucha televisión. Yo tenía mucho contacto con la televisión, iba yo al cine todos los fines de semana, no cuidaba esa situación. Así que entonces yo tuve que decir, a ver, mi prioridad, ¿cuál es mi prioridad? Ahora ya mi prioridad ya no se encuentra en las cosas del mundo. Así que entonces tuve que empezar a cambiar eso, Tuve que empezar a ver cuál era mi prioridad. Mi prioridad en este momento era Dios y mi familia. Recuerdo, yo tenía una serie de amigos, un grupo de amigos, pues que nos reuníamos, sí, claro, con las esposas, los fines de semana y todo aquello, pero no era más que, pues, para tener, pues, una diversión en el mundo, ¿sí? Con, pues, tomábamos y pláticas no muy decentes y en el mundo. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Si ellos no vienen contigo, si tú no los logras ganar para Dios y los traes contigo, entonces te tienes que separar de ellos y buscar entonces precisamente a aquellos que piensan y que actúan como tú. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros éramos en ese momento una iglesia muy pequeña, éramos unas cuantas parejas con hijos, pues eran los que nos reuníamos. ¿Y qué nos reuníamos a hacer? Pues nos reuníamos a jugar desde maratón, o sea, un jueguito con unos dados. Por supuesto, compartíamos algunas experiencias, compartíamos alguna lectura, compartíamos algo que nos había ocurrido durante la semana, compartíamos si había habido la oportunidad de platicarlo y compartir con alguien la palabra de Dios. Más aún, si alguien había tomado una decisión, lo compartíamos, platicábamos nuestras experiencias en Cristo. Pero tuvimos que dejar a un lado todo aquello. Tuvimos que dejar a un lado amigos, tuvimos que dejar a un lado pues todas esas cuestiones que hacíamos. Esas reuniones en el mundo, esas cuestiones que no eran nuestra prioridad. Tuve que tomar en este momento cuáles eran nuestras prioridades, buscar cuáles eran nuestras prioridades y enfocarnos a esas prioridades. Así que entonces, como decía la palabra, ¿sí? Estábamos nosotros empezando a entender cuál era nuestro propósito, a madurar para entonces poder hacer. Tienes primero que ser para después hacer. ¿Sí? Todo esto que estoy diciendo implica ser un siervo de mente bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, ¿sí?, no tienes tu mente puesta en la palabra de Dios y orando a Dios, ¿sí?, es imposible, ¿sí?, que tengas un discernimiento espiritual. Es decir, es imposible que tú puedas hacer el trabajo que Dios te va a pedir. Y esto, por supuesto, como creyente te va a traer una consecuencia. Y por supuesto también le va a traer consecuencias al pueblo de Dios, a la iglesia. Así que entonces, lo primero que tienes que entender es buscar o tener discernimiento. ¿Por qué? Porque venimos sin discernimiento. Nos falta el discernir, nos falta esto. El mundo nunca nos enseñó qué discernir entre lo bueno y lo malo. Hacíamos lo que considerábamos que era lo mejor, porque todos lo hacían. Porque todos lo hacían. Te voy a platicar una experiencia el sábado pasado, antes de venir aquí, de salir de viaje, teníamos que hacer unos pagos. Me dice Lourdes, como esto fue tan de repente, tan de sorpresa, tan así, Dios movió las cosas para que en 2 días tuvimos que decidir, nos vamos. Y yo tuve que dejar a alguien en la universidad que me supliera, tuvimos que mover todo. Y Dios permitió que todo se moviera. Y me dice el sábado, Pancho, tenemos que ir a pagar la luz, pero como ya es sábado, o el agua, no sé, no me acuerdo. Pero como ya es sábado, no nos permite, no podemos pagar con tarjeta.
tenemos que pagarlo en efectivo, que se pague no sé dónde. Pues órale. Llego yo al cajero de mi colonia a sacar dinero y me encuentro, cuando yo voy a meter mi tarjeta a sacar el dinero, dice su transacción está lista, retire el dinero o retire su dinero. ¿Qué quiere decir? La persona que entró antes de mí metió su tarjeta, marcó la cantidad que quería y el cajero le avisó, retira tu tarjeta, y antes de tomar el dinero, tomó su tarjeta y se fue. Dejó en el cajero, por supuesto, ahí en la rejilla del dinero, pues el dinero. No había nadie. Cuando llegamos, Lourdes y yo, no había nadie. O sea, esto había pasado unos segundos, minutos, no sé, pero él ya no estaba, ya no había nadie. Yo tomé el dinero, ¿sí? Saqué el dinero que yo necesitaba y le dije a Lourdes, mira, el señor que estuvo, la persona que estuvo antes de nosotros, no recogió el dinero, aquí lo dejó. Vamos a esperarnos a que regrese, se va a dar cuenta que no trae el dinero y va a regresar. Vamos a esperarnos aquí a que regrese para darle su dinero. Esperamos unos 10 minutos. Llegaron varias personas, llegó mucha gente, pero ninguna la persona que había olvidado su dinero. ¿Qué hacemos? Lo que no es tuyo es de alguien. Lo que no es tuyo es de alguien. Eso no era mío, no era de nosotros. Le dije, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Le vamos a ir a tocar, o vamos a ir aquí a la administración con la gente de los administradores que administran nuestra colonia, con una de las muchachas, la de Relaciones Públicas, y le voy a decir que alguien dejó un dinero. No le voy a decir cuánto. Alguien dejó un dinero. Que si alguien viene a preguntar, que le den mis datos, y yo con mucho gusto le doy el dinero que dejó. Pues eso hice. No dije cuánto era, pero le dije, oye, si llegan a preguntarte de un dinerito que se quedó por ahí en el cajero, diles que yo lo tengo. Dales mis datos, sí. Perfecto, licenciado Cortina, con mucho gusto. Al rato me llaman y veo una llamada y contesto la llamada y me dice, te he estado buscando, fíjate que soy la persona que dejó el dinero en el cajero, ya me dieron tus datos allá en la administración. Discúlpame, no te pude tomar la llamada porque estaba nadando con mi nieto en el club. Fíjate qué raro, dice, yo también estaba nadando ahí. Pues mucho gusto, pues fíjate, ahí estábamos los dos en la alberca. Oye, me dice, ¿puedo pasar por el dinero? Sí, cómo no. Por cierto, te voy a decir cuánto es para que veas que sí soy yo. Te dejé en el cajero 5,000 pesos. Sí, efectivamente son 5,000 pesos los que estaban aquí. ¿Paso a tu casa? ¿Cómo no? Pasa a mi casa y te espero. Llegó y me dio unas galletas y todo aquello y me dijo, oye Pancho, oye Paco, ¿sí? Muy pocas personas hacen esto. Muy pocas personas entregan esto. Yo cuando fui a preguntar a la administración, yo iba a un 95% que yo no iba a recuperar ese dinero. Cuando me dijeron, sí, vino una persona y dijo que él lo había encontrado, que te lo entregaba. ¿Sí? Me dice, yo esto nunca me imaginé que lo iba a encontrar. Y le dije, ¿sabes por qué, fulano? Sí, nos conocíamos de ahí, yo lo había visto. Porque yo soy creyente, le dije. Y aproveché y le di un folleto y le dije, mira, nosotros compartimos aquí en tu casa, en mi casa, que es tu casa, la palabra de Dios. Ojalá y nos puedas acompañar algún domingo. Sí, me dijo, sí lo voy a hacer. Porque gente como ustedes no las encuentras en todos lados, ¿eh? Nadie te hubiera devuelto 5,000 pesos que estaban ahí en un cajero. Nadie. Bueno, no sé si nadie, le dije. Yo sí. Nosotros sí. Y cualquiera de nosotros, ¿sí? Como cristianos, te lo hubiéramos devuelto. Porque lo que no es nuestro es de alguien. Y porque eso no era nuestro. Entonces, únicamente alguien con esa convicción te lo puede entregar. No te estoy diciendo que soy muy bueno, simplemente te estoy diciendo que las cosas así se dieron porque estamos conscientes de que Dios tiene cuidado de nosotros. Y lo que no te dio Dios no es tuyo. Eso no era de Dios, simplemente fue de una persona que se equivocó. En el mundo te hubieran dicho, no, Paco,
Eso era tuyo. Nosotros tenemos en derecho una figura que se llama el salvamento. Si tú te encuentras algo y no encuentras al dueño, es tuyo. Y en el mar te encuentras algo y es tuyo. Esto viene de la figura efectivamente del derecho marítimo. Si en el mar encuentras algo, es tuyo. Y si y eso lo aplicas también. Encontraste algo, es tuyo. Pues no es tuyo. Si no es tuyo, no es de alguien. Entonces, ese tipo de cosas te lo estoy yo comentando, porque es parte de lo que también tenemos que entender. Decisiones que el día de mañana, ¿sí?, vas a tener que hacer porque te van a, de alguna manera, van a impactar tu vida. Chicos, pues yo creo que esto se los voy a pasar para el otro domingo también. Vamos a terminar porque quiero yo seguir trabajando esto para que te quiero enfrentar lo que tienes que ser para poder hacer. No quiero que tú el día de mañana entres al servicio de Dios sin estar preparado para esto. El servicio de Dios reclama, yo te lo dije hace un ratito, reclama santidad. No, y ya sé que cualquiera que estuviera viendo esto va a decir que, ¿a poco los cristianos son santos? Sí, pero no porque somos santos como el mundo lo toma. Somos santos porque Dios, ¿sí?, ya nos rescató con la sangre de su Hijo en la cruz. Por eso, pero ese proceso también, fuimos salvos, pero significa tener que crecer, significa tener que dejar las cosas del mundo y prepararte para estar listo para tomar alimentos sólidos. Tú no puedes hacer sin ser. Quiero que antes seamos para poder hacer. Acompáñenme a orar y vamos a continuar esto el próximo domingo. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por todo lo que tú nos enseñas. Gracias por este hermoso cuidado que tienes de nosotros, tus hijos. Ahora, Señor, te queremos pedir que tú nos enseñes a hacer, que nos prepares, que cuides, que limpies, que nos santifiques para poder hacer esa obra que tienes para nosotros. Pero esa obra que requiere estar preparados, que requiere crecer, que requiere estar cerca de ti, que requiere tener una mente bíblica, una mente y un corazón llenos de tu palabra, cerca de ti en oración y preparándonos para ese momento que tú tienes para cada uno de nosotros, el momento de servirte, el momento de ser siervos, para a través de ese servicio darte la gloria, Señor, y darte la honra. Porque mientras tú nos tengas aquí y no nos lleves ante tu presencia a lo perfecto, es porque tú quieres de nosotros siervos que hagan las cosas que tú tienes, el proyecto que tú tienes, para que toda la gloria sea tuya. Ahora bendícenos, Señor, cuídanos en estos días, síguenos bendiciendo en todo lo que tú permites y sobre todo, cuídanos, porque te lo estamos pidiendo todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Chicos, pues los veo el próximo domingo. También vamos a continuar con este estudio. Acuérdense, el siervo de Dios para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Y antes de hacer, tenemos que ser. Que Dios los bendiga. Buen día. Cuídense, chicos. Un saludo. Gracias.